Llegó el momento de hablar de funciones condicionales. Vamos a ver algunas y en los próximos capítulos vamos a completar el análisis con las funciones que nos restan de revisar. Las funciones condicionales de Excel como sumar sí, contar sí o promedio sí son herramientas poderosas para realizar cálculos basados en criterios específicos. Su principal utilidad es permitir analizar grandes conjuntos de datos de forma eficiente, enfocándose únicamente en los valores que cumplen ciertas condiciones. Son esenciales para filtrar, analizar y resumir información relevante, ahorrando tiempo y mejorando la precisión en el manejo de datos. Sumar sí permite sumar los valores de un rango que cumplen un criterio determinado. Es útil, por tanto, para calcular totales parciales como la suma de ventas de un producto específico o los ingresos generados en una región concreta. Contar sí cuenta la cantidad de celdas en un rango que cumplen con un criterio. Por ejemplo, puede usarse para determinar cuántos pedidos superan un monto específico o cuántos empleados pertenecen a un determinado departamento en particular. Promedio sí calcula el promedio de los valores en un rango que satisfacen un criterio. Esto es útil para obtener datos como el promedio de ventas por cliente en una categoría específica o la media de calificaciones de estudiantes que superaron cierto puntaje. Obviamente que estas funciones tienen una serie de restricciones y las vamos a enumerar ahora al principio para que cuando pasemos a la parte práctica podemos identificarlas rápidamente. En primer lugar, solo admiten un criterio, es decir, estas funciones permiten aplicar un único criterio en su versión básica. Para trabajar con múltiples condiciones es necesario usar las variantes de sumar si conjunto, contar si conjunto o promedio si conjunto. Criterios exactos. Los criterios deben estar bien definidos, ya que estas funciones no son flexibles con errores de sintaxis o de formatos. Rangos de igual tamaño. En funciones como sumar sí o promedio sí, el rango de criterios y el rango de suma o promedio deben tener el mismo tamaño, de lo contrario la fórmula devolverá un error o un cálculo erróneo. Limitaciones en formato de datos. No funcionan correctamente si los datos contienen errores tipo valor, div, etc. Ya vamos a ver más adelante vinculado este tema a la gestión de errores que pueden presentarse en Excel, o si los valores no están en un formato reconocido, por ejemplo números almacenados como texto, que ya vemos en capítulos anteriores cómo se tenía que resolver este punto. Criterios avanzados no admiten directamente comparaciones complejas o condiciones personalizadas que involucren fórmulas más allá de operadores básicos como menor, mayor, igual, entre otros. Restricciones en promedio sí. Si no hay valores que cumplen con el criterio, la función devuelve div 0, ya que no puede calcular un promedio sobre 0 elementos. Vamos ahora a aplicar esas funciones a nuestra base de ventas y luego a nuestra base telefónica. Para ello nos posicionamos en la celda D6, vamos a vista, inmovilizar paneles, vamos hacia el final. Vamos a calcular entonces sumar.sí, promedio.sí, contar.sí. Lo que nos va a interesar hacer ahora es tomar algún criterio. En este caso vamos a utilizar el segmento de cliente que tiene tres posibilidades: mujer, hombre o empresa. Vamos a seleccionar como criterio para el cálculo el segmento de cliente mujer. Vamos a ponerlo aquí, así nos queda el dato. Vamos a calcular entonces las ventas que se realizaron en el segmento de cliente mujer. Entonces, vamos a venir aquí al final, vamos a poner más o igual, sumar.sí, abrimos paréntesis y lo primero que nos pregunta Excel es que determinemos
el rango donde se encuentra el criterio que vamos a estar utilizando. En nuestro caso, el rango se encuentra dentro de esta columna D. Hacemos Shift Control flecha hacia arriba, punto y coma. Ahora nos dice pongamos el criterio que vamos a estar utilizando. Vamos a escribir el criterio en este caso. Para escribir un criterio se abren comillas y ponemos mujer, cerramos comillas, punto y coma. Y lo siguiente que nos pregunta Excel, ¿dónde está el rango de operación? Que en este caso sería suma y va a estar en la columna J. Shift Control flecha hacia arriba, cerramos paréntesis. Como podemos ver, tanto el rango donde está el criterio como el rango donde está la operación deben ser iguales en cuanto a la cantidad de registros. Damos Enter y en este caso nos dice que las ventas realizadas en el segmento mujer fueron de 767.596. Vamos a hacer ahora lo mismo para el cálculo del promedio sí. Recordemos entonces, tanto sumar sí como promedio sí tienen similar sintaxis. En este caso, promedio.sí va a tener el rango donde está el criterio, luego ponemos el criterio y luego ponemos el rango de operación. Lo mismo pasó para sumar sí, fue sumar.sí, teníamos el rango donde está el criterio y el rango de operación. Vamos a calcular entonces el promedio sí más promedio.sí. Seleccionamos el rango donde está el criterio, Shift Control flecha hacia abajo, punto y coma. Podemos escribir el criterio que sea mujer, cerramos las comillas, punto y coma. Vamos al rango de operación, Shift Control flecha hacia arriba, cerramos paréntesis, Enter, y en este caso el promedio de ventas fue de 402,30 para el segmento mujer. Por último tenemos la función contar sí, que en este caso la sintaxis va a ser como sigue: contar.sí, abrimos paréntesis, rango donde está el criterio, punto y coma, criterio, cerramos paréntesis. Hacemos el cálculo, más contar.sí, abrimos paréntesis, rango donde está el criterio, Shift Control flecha hacia arriba, punto y coma, el criterio que lo ponemos en doble comillas, mujer, cerramos comillas, cerramos paréntesis, Enter. Como les había comentado anteriormente, una forma de controlar que los datos sean correctos puede ser la siguiente. En primer lugar, sabemos que el promedio, tal como hicimos en la clase anterior, es el resultado de la sumatoria dividida la cantidad de registros. Entonces tomamos la suma, la dividimos en la cantidad de registros y nos estaría devolviendo correctamente el promedio. ¿Sí? Y en este caso el check quedaría en 0. Otra forma para corroborar esa información es seleccionando toda la base de datos con control E y estableciendo los filtros Shift Control L y filtrando por el segmento mujer para ver qué datos nos arroja la barra de estado al final. Seleccionamos todo el rango de datos, venimos acá, vemos que el promedio es 402,
el recuento es de 1908 y la suma es de 767,596. Algo que debemos destacar es que cuando utilizamos las funciones sumar sí, promedio sí y contar sí, lo que hicimos fue introducir en forma de texto el criterio en la función. Como podemos ver, pusimos mujer entre comillas dobles en todos los casos en que escribimos la función. Sin embargo, también podremos haber hecho referencia a una celda, lo cual es mucho mejor, ya que de esa manera estaríamos incluyendo una variable al momento de tener que observar los datos y que podemos irlo modificando sin necesidad de introducir cambios continuos en cada una de las funciones. Veamos cómo sería en este caso. Ponemos sumar.sí, vamos al rango donde está el criterio, Shift Control flecha hacia arriba, punto y coma, seleccionamos el criterio en la celda C4409, punto y coma, vamos al rango de operación y nos da exactamente el mismo resultado. Hacemos lo mismo para promedio sí, más promedio.sí, seleccionamos el rango de criterio, ponemos punto y coma, seleccionamos ahora el criterio, punto y coma, y vamos al rango de operación, cerramos paréntesis, verificamos que los rangos sean iguales, ponemos enter y finalmente hacemos más contar punto sí, abrimos paréntesis, vamos al rango de criterio, punto y coma, y ponemos el criterio. Si nosotros en esta celda hiciéramos un cambio y pusiéramos, por ejemplo, hombre, nos permitiría ver cómo cambian los números que tenemos como referencia ahora que el criterio es variable. Por último, un aspecto que podemos considerar dentro de las funciones sumar sí, promedio sí, contar sí, es cambiar el criterio estableciendo límites, por ejemplo, mayor, menor o igual respecto de un determinado valor. En este caso vamos a poner que vamos a empezar a sumar sí, a calcular un promedio sí y un contar sí en la medida que las ventas sean mayores o iguales a 400. Vamos a ver cómo sería en cada uno de estos casos. Vamos ahora a sumar sí, sumar.sí, abro paréntesis, el rango donde voy a tener el criterio, en este caso va a ser coincidente con el rango de operación, Shift Control flecha hacia arriba. ¿Y esto por qué? Porque el criterio lo establezco en función a la siguiente sintaxis, mayor o igual a 400, punto y coma, y lo que hago es nuevamente seleccionar el rango, en este caso de operación. Ponemos enter y en este caso sumo todas las ventas que fueron mayores a 400. Si nosotros hacemos lo mismo para promedio sí, vamos a hacer más promedio.sí, abrimos el paréntesis, vamos al rango de criterio, Shift Control flecha hacia arriba, punto y coma, entre comillas va a ser mayor o igual que 400, cerramos comillas, punto y coma, el rango de operación que es coincidente, Shift Control flecha hacia arriba, ponemos enter y finalmente vamos a contar sí, más
contar punto sí, y en este caso el rango va a ser donde están las ventas. Shift Control flecha hacia arriba, seleccionamos, ponemos entre comillas mayores o iguales a 400, cerramos comillas, cerramos paréntesis, damos enter y obtenemos este dato. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un check para verificar que esto estaba funcionando correctamente? Vamos a ver si funciona, y en este caso se verifica que la segmentación de datos es correcta. Vamos a utilizar estas funciones condicionales de sumar sí, promedio sí, contar sí, para analizar cuál de las campañas ha sido más o menos eficiente en relación a las llamadas perdidas. En este sentido, vamos a empezar con la campaña número 1. Ponemos más, sumar punto sí, abrimos paréntesis, vamos al rango donde está el criterio, que está en la celda D6, ponemos Shift Control flecha hacia abajo, inmovilizamos, punto y coma, vamos a poner el criterio, vamos a fijar en este caso la fila, ponemos punto y coma, vamos al rango de operación, que son las llamadas perdidas, Shift Control flecha hacia abajo, ponemos F4, cerramos paréntesis y ponemos enter. En la campaña 1 hemos tenido 199 llamadas perdidas. Vamos a ver cómo nos fue en la campaña 2. Hacemos control C y hacemos control V y nos dio 180. Vamos a calcular lo mismo para el promedio sí. Más promedio punto sí. Vamos a la campaña, Shift Control flecha hacia abajo, fijamos las celdas con referencias absolutas, vamos al criterio, en este caso hacemos F4 y dejamos fija la fila, punto y coma, vamos al rango promedio o de operación, ponemos F4 para anclar las celdas o el rango, mejor dicho, y damos enter. En este caso el promedio de llamadas perdidas fue de 0.74. Hacemos control C, copiamos control V y en este caso fue de 0.67. Por último, vamos a contar la cantidad de registros que tuvimos en cada campaña. Para ello hacemos más, contar punto sí, rango, criterio, vamos a la campaña, celda de 6, Shift Control flecha hacia abajo, F4, punto y coma, seleccionamos la campaña, F4, dejamos fija la fila, cerramos paréntesis, damos enter, hacemos control C y control V y podemos ver que en ambas campañas tuvimos 270 registros, pero en el caso de la campaña 2 tuvimos menor cantidad de llamadas perdidas.